Zdravo kraljice mira, zdravo majko ljubavi, zdravo kraljice mira, zdravo majko ljubavi, zdravo. Zdravo, zdravo Marijo, zdravo, zdravo, zdravo Marijo, zdravo. Muy buenas tardes a todos. Pues primero quiero darle gracias a Dios. ¿Me escuchan bien? Por la bendición y el honor de estar con ustedes. Y también darle gracias al Padre por su invitación. Y también porque siempre ha sido un gran apoyo para la misión. Como ya les dijo el Padre, la invitación que me han hecho es para compartirles unas reflexiones sobre la Virgen María. La primera sería, ¿por qué consagrarse a la Virgen María? La segunda sería, crecimiento espiritual de la mano de la Santísima Virgen. Y la tercera, Escuela de María en Medjugorje. Entonces, comenzaremos con esta primera reflexión de por qué consagrarse a la Virgen María. Le voy a pedir la ayuda al Espíritu Santo para que con la palabra nos inspire. Y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola de San Pedro, en el capítulo 2, desde el capítulo 1, desde el versículo 19. Dice, la palabra de los profetas. Y tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres, movidos por el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios. Palabra de Dios. Pues como decía el Padre, ustedes en esta querida ciudad aman mucho a la Virgen y pienso que todo católico que entienda muy bien lo que es nuestra iglesia, pues ama mucho a la Virgen, porque sabemos que no solamente es la Madre de Jesús, pero también dentro de todo el contexto, el misterio de lo que es nuestra fe, sabemos que es la nueva Eva, que es una mujer que Dios creó en una forma extraordinariamente especial. Y la misma iglesia se ha gastado muchísimo tiempo en estudiar ese misterio, hasta el punto que tenemos varios dogmas de la Virgen, de su Inmaculada Concepción. Todos los dogmas que se refieren a la Virgen son parte de un estudio minucioso que la Iglesia ha hecho para descubrirla, porque lo más increíble de la Virgen Santísima y San José, esta familia de Nazaret, es que es un misterio escondido y hay que descubrirlo. Es como que la Iglesia invita a que nos entremos en ese misterio y empecemos a descubrirlo, porque es tan humilde, es tan perfecto en el amor, que hay que descubrirlo. Es como Dios, que para que Él
que no entiende muy bien qué es Dios, lo considera invisible. Pero sabemos que no solamente Dios se ha hecho visible en la persona de Jesucristo, pero Dios es tan visible porque Dios es la vida, y más visible que la vida y la creación, más visible que el milagro que vivimos en todo lo que vivimos, no puede ser. Por lo tanto, decir que Dios es invisible es un poco ignorante, ¿no? Pero obviamente que cuando se habla de lo que es físico, pues de repente tienen razón, pero cuando se habla de lo que es hechos concretos de lo que Dios es y cómo se manifiesta, sabemos que nosotros somos una obra de Dios. Así de que Dios está presente en mí, presente en usted. Ese es Dios, es cada uno de nosotros, es su creación. Somos sus criaturas. Y entonces la Virgen María aparece entre nosotros como este inmenso misterio, porque la forma en que la Virgen aparece no podría ser más pequeña, más insignificante, más humilde, y hasta el punto que las Escrituras escasamente la mencionan. Siendo una persona tan importante, están muy pocos pasajes sobre la Virgen. Pero esos pocos pasajes que hay sobre la Virgen son inmensos, hasta el punto que la Iglesia ha sacado de esos pasajes fuentes infinitas de sabiduría, porque con eso hemos descubierto el plan de Dios con la nueva creación en Jesucristo. Porque en el plan de Dios, en la nueva creación en Jesucristo, encontramos a María que entre más la descubrimos, más nos damos cuenta que es la nueva Eva, porque sabemos que la Eva que cayó, por culpa de la cual está la muerte en el mundo, por culpa de la cual estamos desterrados, es una Eva que Dios permitió vivir este destierro tan doloroso. Es un misterio de Dios. Pero la Virgen María, para que sea la madre de la nueva creación en Jesucristo, tiene que ser esa mujer inmaculada, sin mancha. Eso quiere decir que si la primera Eva se manchó y cayó, pues la nueva Eva tiene que ser sin mancha para que sea la nueva Eva, porque lo que Jesús hace con nosotros es traernos la vida que habíamos perdido. Y para traernos la vida que habíamos perdido, tiene que hacer todo nuevo. Por eso, en Jesucristo todas las cosas se hacen nuevas, hasta el punto que al final de este camino de la economía del alma, de la economía de la salvación, que termina con el regreso de Jesús, tendremos nuevos cielos y nueva tierra, que es lo que San Juan el Evangelista nos narra con mucho detalle en el libro del Apocalipsis. Esa novia que desciende en Granada, esa ciudad de luz, la Santa Jerusalén. Y San Pedro habla también de ese fin, y Jesús mismo. Pero cuando nosotros aceptamos, asumimos las verdades reveladas por el Señor, entonces nos damos cuenta que el bautismo nos ha hecho a nosotros esa nueva creación, seres sobrenaturales. Yo siempre le doy un ejemplo a la gente para concretar esto, y es: usted trae a la iglesia agua para que el sacerdote la bendiga. Esa agua que usted trae es agua natural, simplemente. Cuando el sacerdote la bendice, se convierte en agua sobrenatural. La llamamos agua bendita, hasta el punto que cada gota contiene el Espíritu Santo por la bendición del sacerdote, y si hay espíritus del mal en el aire, se derrotan con el agua. Ahora,
cuando nosotros traemos un ser humano a la iglesia para ser bautizado, cuando entra la persona, entra como una simple persona racional, un ser meramente natural. Pero cuando es bautizado, se convierte en un ser sobrenatural. Ya no somos personas naturales, así como es agua, ya no es natural. Nosotros nos convertimos en personas sobrenaturales. Ustedes se pueden imaginar, si el agua, que es una criatura inferior, tiene semejante unción con la bendición del sacerdote, se pueden imaginar nosotros que somos las criaturas preferidas de Dios dentro de todas las criaturas. Una vez que somos transformados por el bautismo, tenemos una unción extraordinariamente grande. Y a eso es a lo que debemos despertarnos, a esa realidad. Debemos crecer hacia eso. En la iglesia han habido manifestaciones como la renovación carismática, por ejemplo, que hablan del bautismo en el Espíritu, que en principio es una terminología que no necesariamente es católica, porque eso es muy común entre los protestantes. Pero bueno, no es un pecado llamarlo así, porque en realidad nosotros ya hemos sido bautizados en el Espíritu. Y lo que realmente sucede con eso que se llama el bautismo en el Espíritu es que es una renovación extraordinaria del bautismo que ya hemos recibido. Entonces, esto es lo que cada uno de nosotros necesita hacer con frecuencia. Las estaciones litúrgicas como la Cuaresma son un don maravilloso de Dios, porque la liturgia es divina, porque tiene origen divino, es inspiración del Espíritu Santo, que forma la doctrina de la iglesia. Y por lo tanto, la Cuaresma, por ejemplo, trae dones especiales que nos llevan a nosotros a sumergirnos en el misterio de los sacramentos, de la oración, del ayuno, la penitencia, el sacrificio, la mortificación, el darle un alto al camino a nuestra alma y mirarnos con sinceridad en qué estado nos encontramos y entrar en un acto de contrición que nos lleve a una renovación espiritual extraordinaria. Y el Espíritu Santo nos da la gracia para hacer ese trabajo en una forma especial, porque es un don de la Cuaresma. De la misma forma, nos encontramos con la Santísima Virgen María en la consagración a María. ¿Qué sucede? Ustedes se dan cuenta cómo se mueve el Espíritu Santo en la iglesia, en esa agua que se vuelve agua bendita, en esa criatura humana que se transforma con el bautismo, en esa nueva Eva que es la madre de toda la creación y de todas las criaturas, que es precisamente escogida por el Padre Celestial para que se dé esa obra redentora en Jesucristo, que es devolvernos la vida que habíamos perdido. Ustedes se dan cuenta que hay algo extraordinario ya en el mundo espiritual mientras Jesús está entre nosotros, y es que hay algo que las Escrituras describen como el seno de Abraham, donde están detenidos todos los santos de antaño, que no quedaron en el purgatorio ni en el infierno, que eran santos, pero no podían entrar al cielo porque el cielo estaba cerrado. Entonces, cuando Jesús asciende al cielo, se los lleva a todos los que estaban en el seno de Abraham. Por eso se llama que Él es el primero de entre los muertos. Pero lo que entendemos con eso es esta nueva creación en Jesucristo que nos trae la vida, que abre la puerta que estaba cerrada a la vida eterna. Entonces, María representa esa maternidad de la nueva creación y por lo tanto representa la fuerza espiritual
que derrota la muerte, porque Jesús, que es su Hijo, ha derrotado la muerte en la cruz, y ella es la madre de la cruz. Obviamente, ella es la madre de todos los misterios, contiene todas las gracias, y por eso la podemos llamar madre del camino. Es madre de Jesucristo, y Jesucristo es camino, verdad y vida eterna. Por lo tanto, ella es madre de todo lo que Jesús es. Así de que, entendiendo esto, nos damos cuenta del poder extraordinario que hay de consagrarnos a ella. ¿Por qué? Porque de la misma forma que actúan los sacramentales, por el poder de la unción que le coloca el sacerdote con sus manos, de esa misma forma la Virgen María nos cubre con su manto al consagrarnos a ella, y quedamos sellados contra las tinieblas, porque precisamente ella es la madre de la vida, porque Jesús es quien nos trajo la vida que habíamos perdido. Y ella es la madre de esa vida porque es esposa del Espíritu Santo, quien hace posible que Jesús sea engendrado en su vientre y que se haga hombre, se haga humano, y que en esa carne humana pague con su sangre la libertad de todos nosotros. Porque todo lo que se daña en la carne tiene que ser reparado en la carne. Mucha gente no entenderá qué necesidad tenía Dios de hacerse ser humano, si Dios tiene todo el poder de hacer las cosas sin necesidad de eso. Pero ustedes se dan cuenta el misterio del mundo material. Jesús toma barro, lo escupe y se lo pone a un ciego en los ojos, y luego lo manda a bañarse a un río. ¿Y por qué tenía que hacer eso? No era necesario. Él a otros los curó con solo tocarlos y ya veían. A este lo untó de barro. Pero, ¿y qué hacemos nosotros para distinguir entre un acto y el otro? Lo que hay acá es simplemente el misterio del amor de Dios, cómo actúa en el mundo material. Es un misterio insondable, pero cuando entendemos que hay poderes espirituales, tanto del mal como del bien, entonces la consagración a María nos enseña esto. Primero, usted se puede localizar en la palabra, en el capítulo 12 del Apocalipsis, y encuentra a la mujer vestida de sol, encuentra al dragón, encuentra la batalla de la iglesia, porque esa mujer huye al desierto, que es precisamente el destierro, que es este mundo material, y es la iglesia. Entonces encontramos ahí la batalla espiritual, pero con la victoria de la mujer, ¿sí? La mujer tiene la victoria, porque esta mujer no tiene mancha. ¿Cuál fue el triunfo de Satanás por el cual entró la muerte al mundo? El pecado de Adán y Eva. O sea, ellos se mancharon porque desobedecieron, y Dios les había advertido: si comen de esto morirán, y lo hicieron, y por lo tanto murieron. En cambio, la mujer de la que hablan las escrituras desde antaño, lo vemos del profeta Isaías y otros profetas que anuncian la mujer, la Virgen, la madre del Salvador. Esa mujer es sin mancha, por lo tanto el demonio no tiene absolutamente ningún poder sobre ella. Es la pesadilla más grande del demonio con un ser humano, es con la Virgen, porque es el único ser humano que está sin mancha. Ella, él no la puede tocar, no la puede tocar. Entonces, si nosotros nos consagramos a ella, en la parte humana nuestra, estamos sellados con su manto, con su inmaculado corazón. Nosotros nos preguntaríamos,
¿qué necesidad tenemos de consagrarnos a María si tenemos a Jesús? Y si nosotros nos unimos al Sagrado Corazón de Jesús y nos sellamos con su sangre, sabemos que estamos protegidos del maligno. Pero lo que sucede es que nosotros tenemos un camino que recorrer. Cada uno de nosotros tenemos que correr la carrera de nuestra salvación. Por eso San Agustín dice, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Y esto, teniéndolo claro, sabemos que cada uno de nosotros tiene que llevar esta cruz hasta el Calvario, hasta esa muerte que nos espera, donde seremos transformados por el Señor. Porque la promesa de Jesucristo de vida eterna para aquellos que le obedecemos, que le amamos, que caminamos sus huellas sobre sus huellas, que lo imitamos en lo que nos ha revelado, es promesa de vida eterna, transformación, no muerte. La muerte queda derrotada. Entonces María es la reina de la nueva creación, de la vida, porque en ella no entró la muerte. Ustedes saben que hablamos de la asunción de la Virgen María, que es asunta al cielo en cuerpo y alma. Este es un testimonio que nos da a entender a nosotros quién es ella, porque miren que en todas las apariciones que hay de la Virgen ha aparecido con su cuerpo físico. Ella no aparece como un espíritu en el éter que se transparente y se aparece y desaparece, como a veces sucede con las almas del purgatorio y a veces incluso con ángeles que son así, muy etéreos, no son físicos. Pero la Virgen es física, tiene un cuerpo físico y está comprobado que ella sí fue asunta al cielo con cuerpo y alma. La prueba es que ella aparece con un cuerpo físico y esto nos da a entender quién es ella. Y segundo, nos da a entender algo muy importante. Dios Padre ha escogido a María como la embajadora más frecuente del cielo en la tierra. Ustedes saben que todas esas apariciones que han habido de la Virgen no es más que una batalla espiritual que tiene consuelo y apoyo de la iglesia triunfante del cielo. La victoria, la reina de la victoria se manifiesta con frecuencia y nos da las pautas y dice: Dios quiere que ustedes le obedezcan a mi Hijo, que ustedes lo imiten, que ustedes dejen el pecado, que se den cuenta que Satanás los quiere destruir. No pueden dejarse seducir por este mundo perverso. Despierten. La vida es muy corta. El Señor quiere que lleguen al cielo, que se salven. Él no quiere que se condenen. Y esto lo recita la Virgen como madre tierna y amorosa por sus hijos. Lo recita en todas sus apariciones. Así de que cuando nosotros nos consagramos a la Virgen, estamos buscando no solamente su protección, sino unirnos a esa misión salvífica de la cual ella es reina. Nosotros nos unimos como ejército a esa madre que es reina del ejército y nosotros somos militantes de este ejército. Y lo más conveniente para un soldado es estar consagrado a ese reinado y por eso la consagración debe ser mucho más que un acto religioso. Porque miren, hay algo que nosotros debemos aprender y es que estamos en una batalla espiritual por la salvación de nuestra alma y es a vida o muerte. Nosotros o nos salvamos o nos condenamos. No hay otro camino y por eso esta batalla es increíblemente radical.
Si usted no entiende que en esta vida usted tiene que decidirse a ser de Dios o del diablo, entonces no ha entendido nada, porque no hay otro camino. Nosotros estamos ascendiendo o estamos descendiendo con el camino que estamos recorriendo. Y el día que morimos, quedamos exactamente tanto como ascendimos, o tan alto como ascendimos, o tan bajo como descendimos. Y no hay otra forma de caminar esta vida. O subimos o bajamos. No hay nada en la mitad, no hay nadie detenido en un solo lugar. Esto se está moviendo todo el tiempo y nuestra vida es muy corta. Y además, el enemigo del alma siempre quiere hacernos creer que nosotros tenemos tiempo. Esa es la trampa más horrible en la que cae muchísima gente de Dios. Caen en la trampa del tiempo. Y desen cuenta de algo: si el tiempo fuese nuestro y si nosotros tuviésemos algún control sobre el tiempo, pues sabríamos cuándo es el fin. Pero ninguno de nosotros conocemos el último día, la última hora, el último momento de nuestra vida. Solo el suicida conoce eso, pero nadie lo conoce. Entonces, eso nos debe dar a entender la urgencia tan increíble del cielo para que nosotros no nos dejemos engañar con esta corta vida, para que el diablo no nos venda el mundo material como nuestro hogar, como nuestra meta, como nuestra vida. Porque miren lo que sucede. Si usted es sincero y quiere tener un momento perfecto en su vida con Dios, piense cuál es la más grande prioridad que usted tiene en su vida en este momento. ¿Cuál es su más grande prioridad? Si usted es sincero, de pronto, a pesar de ser un buen católico, se dará cuenta que de repente su más grande prioridad son solo sus metas terrenales, sus ambiciones, sus deseos, lo cual no es un pecado, no es malo, no. El Señor nos da la libertad de ser creativos, de vivir este mundo material, siempre y cuando lo utilicemos como un instrumento para glorificar a Dios. Dios quiere que nosotros usemos todo lo que nos dio, pero lo más importante que debemos entender, y precisamente como un ejercicio cuaresmal sería muy importante, es descubrir dónde está nuestro corazón. La palabra dice: allá donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, ¿cuál es ese tesoro? ¿Es un ser humano? ¿Es sus ambiciones, deseos, sus metas? ¿Es el triunfo en su vida, la fama, el poder, el placer? Alguna de esas cosas. Porque la verdad es esta: si su prioridad en esta vida no es el primer mandamiento, no es Dios por encima de todas las cosas, entonces usted ni siquiera ha comenzado a construir su edificio espiritual. Si usted se muriera así, de repente, por haber sido una persona que ha vivido su fe de buena voluntad, pero muy terrenal, se salva. Pero le toca empezar a construir el edificio espiritual desde la base, porque no tendría absolutamente ningún crecimiento. Y hay muchas almas en el purgatorio viviendo eso, porque por siendo buenas, siendo gente que fue gente de la iglesia, que buscó hacer el bien, que fue gente muy religiosa, todo esto, pero fue totalmente terrenal. Nunca tuvo el corazón puesto
en la vida eterna, la trascendencia de esta vida a la otra. Nunca tuvo los ojos puestos en esas promesas de Jesús, sino todo en la tierra. Y la religión fue un consuelo, la conciencia, una compañía, una protección, un abrigo, pero no fue la trascendencia, la vida eterna, ni una milicia, ni una batalla. Y es muy fácil caer en eso. Y como dije antes, eso no es un pecado, pero es un peligro. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos tiempo de nuestra parte para alcanzar a colocar todos los ladrillos que hay que ponerle al edificio espiritual que nos elevará hacia Dios en el momento de la muerte. Y lo último que nosotros queremos hacer es quedar atrapados en este mundo y darnos cuenta que no salimos de acá. Porque miren ustedes que hay que tener una visión muy clara. La Virgen en sus apariciones nos muestra algo extraordinario, y es que nos damos cuenta que la Virgen desciende del cielo. Ella desciende. La prueba está que la mayoría de las apariciones, los videntes siempre la ven parada en una nube o parada encima de un árbol por allá. Siempre es un ser que descendió, y luego cuando termina la aparición se va, asciende de regreso. ¿Y qué sucede con esto? Debemos entender que nosotros estamos en tránsito y debemos tener el corazón muy enfocado en nuestro destino, que es la vida eterna, que es la gloria de Dios, el reino de Dios, que por eso Jesús le dice a Pilatos: mi reino no es de este mundo. Y si nosotros somos de Cristo, ¿dónde está nuestro reino? Ahora, sabemos que tenemos una responsabilidad en esta vida temporal. Dios nos confió esta vida porque aquí nos creó. Y podríamos decir con toda seguridad que esta vida es una escuela de almas y estamos en clase. Y la clase que estamos aprendiendo acá fue la materia que perdimos. ¿Cuál fue la materia que perdimos nosotros? Nada menos que la que causó el pecado original. Perdimos la materia de la obediencia, la materia del amor de Dios. Perdimos el temor de Dios. Eso es lo que sucede en el pecado original. Entonces, la humanidad que es escogida por Dios y que es acuartelada por el Espíritu Santo para ser educada y entrar en la plenitud de la vida, en el reino de Dios y poder nacer al Espíritu, es educada para aprender de nuevo a ser obediente y a amar. Eso es, estamos en esa clase. Hay muchísimas almas en el purgatorio aprendiendo lo que tenían que haber aprendido acá. Están aprendiendo a amar, aprendiendo a obedecer, y duele mucho en el purgatorio porque es como cuando uno reprueba una clase y le toca repetirla y todos los compañeros siguieron y uno no pudo. Esto es lo que tiene que entender uno de lo que el Señor quiere que logremos, y la Virgen María se empeña en recordarnos esto. Consagrarnos a la Virgen María sería una de las gracias que nos ayudaría a concientizarnos del sentido eterno de la vida y sobre todo a colocar muy bien nuestras prioridades, porque como yo les decía, un don de Cuaresma extraordinario que Dios les puede dar en esta oportunidad es descubrir cuál es su tesoro. Y si su tesoro es algo terrenal, hay que despertarse, porque el tesoro suyo debe ser Dios. Ese debe ser su tesoro. Y todo lo demás, ¿cómo será que la palabra de Dios dice: busca primero las cosas de Dios y todo lo demás te llegará por añadidura? Esto hay que oírlo bien, porque si nosotros entendemos que
amar a Dios sobre todas las cosas, buscarle, serle fiel siempre, glorificarlo en todo, ser grato. Usted abre sus ojos en la mañana y lo primero que hace es gloria a Dios, gracias por el don de la vida, por otro día, Señor. Gracias por el alimento, gracias por todo lo que vivo, porque es un don. Y si usted tiene eso claro, tiene a Dios primero. Y el Señor se encargará de todo lo demás. Por eso hay que darle el señorío a Dios para evitar caer en la idolatría. Nosotros por naturaleza caída somos idólatras y con mucha facilidad adoramos criaturas humanas, adoramos el dinero, adoramos nuestros proyectos, adoramos tantas cosas, hasta la comida. Hay gente que su vientre es un dios y viven para comer, no comen para vivir, porque se convirtió en un dios el estómago. Y entonces, si nosotros no lo limpiamos de todos los ídolos falsos, de los dioses falsos, entonces no estamos construyendo un edificio espiritual y vamos a quedar atrapados en este mundo cuando morimos. Precisamente, una de las ternuras más grandes de María para sus hijos es despertarnos a la vida eterna, entender las promesas de Jesús, que son promesas de vida eterna. Miren lo que le dice la Virgen María a Santa Bernardita de Subirú, la vidente de Lourdes. Le dice: yo no te prometo felicidad en la tierra, te la prometo en el cielo. Y le deja muy claro que va a sufrir y que no espere nada más y que no busque otras cosas, que viva lo que tiene que vivir y sufra lo que tenga que sufrir, pero que confíe que al final de esta vida entrará en esa felicidad. Pero acá no, esto no es el lugar donde se busca la felicidad. Y ustedes saben que el mundo nos engaña haciéndonos creer que aquí podemos encontrar la felicidad. ¿Y cómo? Pues la propuesta del mundo es el dinero, la fama, el poder, la educación, la formación, todo el prestigio, todas las cosas que solamente alaban la vanidad del hombre. Y eso es lo que ofrece el mundo, una felicidad falsa que no perdura. Porque ustedes se dan cuenta cuántas veces nos sucede que un hombre muy rico pierde su dinero en alguna tragedia que le ocurra y muchos se suicidan. Sí, porque ese era su Dios. Hay gente que pierde su matrimonio, se divorcian y se suicidan. ¿Por qué? Porque esa pareja era su Dios. Y quién sabe cuántas otras cosas así ocurren cuando el hombre se ha prendido de la muerte, se ha prendido de algo que no tiene vida, sino que tenemos que prendernos del verdadero Dios, de la vida, y eso es lo que la Virgen nos enseña. Precisamente, yo diría que el don más extraordinario que recibimos nosotros al consagrarnos a la Virgen, si entendemos qué es consagrarse a la Virgen, porque les decía al principio que muchas veces hacemos todo lo que hacemos como una costumbre religiosa, una tradición, como algo que nos va a dar algo, como buscando poder, casi como supersticioso, como yo me pongo un escapulario porque con esto, aquello y así, todo así. Y resulta que por ahí no es. Las cosas de la iglesia no son amuletos. Las cosas de la iglesia no son una búsqueda de poder, sino que la iglesia es espíritu, es el espíritu de Dios. Y todo lo que hacemos nosotros nos une al amor de Dios, al Espíritu de Dios, por el amor.
Entonces, si yo me consagro a la Virgen, es porque yo entiendo que es mi madre espiritual, que es la reina del cielo, que es la reina de toda la creación, reina de la iglesia y además victoria contra el diablo. Entonces, si yo me uno a ella, es porque me estoy uniendo a la victoria, me estoy uniendo a la cabeza maternal de la iglesia, me estoy uniendo a la ternura de Dios que se manifiesta a través de la maternidad de María. Ese es Dios amándonos con un amor de madre. Y si tenemos eso claro, entonces nos consagramos en la dirección correcta. Estamos haciendo algo conscientes. Pero si no lo tenemos claro, estamos simplemente actuando religiosamente. Y no es un pecado actuar religiosamente, pero es imperfecto, es demasiado básico, no produce absolutamente ningún crecimiento, no nos santifica, no nos purifica, no nos ayuda a conocer más a esa madre ni a Dios. Y por eso debemos entonces abrir el corazón para que el Espíritu Santo nos muestre a María en una forma más extraordinaria, como realmente lo es, y que al consagrarnos a ella entendamos en qué entramos, a qué entramos y con quién entramos. Y en esa forma nuestra fe cristiana se fortalece y además se protege, pero en una forma consciente, no en una forma religiosa, sino consciente. Pues le voy a pedir al Señor su palabra, para que en esta palabra cerremos esta reflexión. Y les voy a leer del Cantar de los Cantares, en el capítulo 4, desde el versículo 1, el novio. Qué bella eres, amor mío, qué bella eres. Palomas son tus ojos a través de tu velo, tu melena rebaño de cabras que desciende del monte Galaad. Tus dientes rebaño esquilado de ovejas que salen del baño, todas con crías mellizas, entre ellas no hay una estéril. Tus labios cinta escarlata y tu hablar todo un encanto. Tus mejillas dos cortes de granada se adivinan tras el velo. Tu cuello la torre de David, muestrario de trofeos. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor por la Virgen María, por lo que significa consagrarse a ella. Amén. Zdravo, zdravo, Maria.